Hoy en el recuento, Xiaomi se burla de la serie M de Samsung. Además, te presentaré el nuevo juguete que presentó Xiaomi. También, Tailandia decide probar redes 5G con Huawei. Además, Apple podría retirar aplicaciones que graban la pantalla. Y para terminar, Apple publica 2 nuevos anuncios. Te contaremos de qué tratan. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Revisemos con velocidad los resultados de la encuesta del video pasado, porque te pregunté si quieres o no ver videos de Instagram TV en tu feed principal de Instagram. La mayoría de personas no está de acuerdo con esta decisión, pero parece que ya está tomada. Pasemos a la primera noticia. Hablamos de Xiaomi, o específicamente de su submarca Redmi, y es que en la India sabes que el mercado es demasiado competido, y es por eso que Samsung recientemente presentó sus Galaxy M en esa región para tratar de competir con precios mucho más bajos. Sin embargo, parece que Xiaomi se está tomando muy en serio esta competencia, ya que a través de diversas publicaciones se ha burlado de lo que presentó Samsung. Por ejemplo, diciendo: ¿en serio se van a comprar un dispositivo con pantalla TFT en 2019? Además, por supuesto, de también presentar resultados de benchmarks y más cosas, haciendo referencia también con la letra M a los dispositivos de Samsung y con el hashtag 48MP, aunque de cabeza, a su dispositivo Redmi Note 7, que todavía no es presentado en la India, pero quieren que la gente lo espere, que no se gaste su dinero en algún Galaxy M, sino que lo guarde para comprarse el nuevo Redmi Note 7, que como te digo, todavía no ha sido presentado en esa región. Sin embargo, lo podemos saber porque es el único dispositivo de Xiaomi con 48 megapíxeles en la cámara, así que Xiaomi, como siempre, no tiene problemas de hablar sobre sus competidores. Y ya que hablamos de Xiaomi, pasemos a la siguiente noticia, porque acaba de presentar la nueva versión de su Mi Bunny Story Machine Mini. Se trata de un pequeño juguetito que cuenta con Bluetooth, capaz de contarle historias y así ayudar a dormir a los niños. En serio, creo que los papás deberían contar historias, pero bueno, esta es la segunda versión, como te digo, del dispositivo. En este caso mejora un poco la conexión inalámbrica. Además tiene 16 GB de almacenamiento, obviamente capaz de conectarse a internet, y puede obtener hasta 20,000 recursos en esto de historias y cuentos. Y por supuesto, ya que tiene altavoz, es prácticamente una bocina, así que también tiene la capacidad de reproducir música. El precio es aproximadamente $22, aunque solo se vende en China, no se vende de forma oficial en algunos otros países ni regiones. Y ya que estamos hablando de países y regiones, ahora pasemos a hablar de Tailandia, y tiene que ver con este canal porque hablamos de Huawei, que como sabes, muchos países han decidido decirle no para implementar sus redes 5G, todo esto por recomendación, entre comillas, de los Estados Unidos. Sin embargo, en este caso Tailandia dijo: no nos importa lo que esté advirtiendo Estados Unidos, nosotros queremos hacer nuestras propias pruebas, porque además recalcaron que precisamente se trata de pruebas y que esas mismas pruebas le van a servir para confirmar o no confirmar las acusaciones de Estados Unidos contra Huawei. Según Reuters, el ministro de Economía Digital de Tailandia dijo: seguimos de cerca las acusaciones en todo el mundo. Sin embargo, este proyecto de banco de pruebas 5G es un periodo de prueba para el país. Podemos hacer observaciones que serán útiles para confirmar o no confirmar las acusaciones. Recordemos entonces que en Europa prácticamente sí confían en Huawei, parece que en este caso en Asia también, en Estados Unidos y algunos otros países donde este país tiene mucha influencia, parece que le están diciendo que no a Huawei. Pasemos a hablar de la siguiente noticia. Parece que Apple está un poco molesta con algunas aplicaciones que estaban grabando la pantalla del usuario sin que él lo supiera, es decir, sin autorización. Aunque déjame aclararte un poquito más a qué nos referimos con grabar la pantalla, porque recientemente salió esta noticia y no te la había contado. Hay algunas aplicaciones que utilizaban un kit de desarrolladores como un paquetito dentro de su aplicación con el fin de guardar las estadísticas de cómo utiliza una persona sus aplicaciones y de esta forma tratar de mejorarlas. Así que esta plataforma les otorga a estas aplicaciones cada uno de esos toques, supuestamente ocultando datos sensibles como nombre y correo electrónico y más cosas. Sin embargo, TechCrunch recientemente hizo otro reporte donde se indica que no siempre se cumple esto de filtrar los datos sensibles, y por
por supuesto llegó a oídos de Apple, que está un poco en desacuerdo. A pesar de esto, este SDK no es capaz de grabar como tal la pantalla, es decir, no guarda un video de todo lo que está pasando, sino más bien las posiciones de cada toque que haces y más o menos el contenido que tiene la pantalla. Además de que solamente es capaz de grabar esto cuando estás usando esa misma aplicación, no puede grabar contenido que realices fuera de esa aplicación, así que yo no lo considero tan grave. Sin embargo, Apple parece que sí, ya que la compañía ha enviado un comunicado a través de un correo electrónico para los desarrolladores diciendo que son estrictos en términos y pautas de privacidad, así que van a tomar medidas drásticas si fuera necesario. Lo que Apple quiere es que dejen de usar ese SDK, ese kit de desarrolladores, o que le informen a los usuarios que lo están utilizando y cómo lo están utilizando para que ellos sean conscientes de que podrían estar recabando sus toques que hacen en la pantalla. Este SDK, por cierto, es desarrollado por una empresa que se llama Glassbox, que como te digo, su enfoque es otorgarle estadísticas a estos desarrolladores o a estas empresas dueñas de las aplicaciones para que puedan saber qué es lo que hacen los usuarios mayormente en sus aplicaciones, y es por eso que algunas de las aplicaciones que utilizan este kit son, por ejemplo, aplicaciones para buscar y reservar hoteles y vuelos y este tipo de cosas, así que vamos a esperar a ver si Apple toma medidas más drásticas. Pero vámonos a la última noticia. Ahora hablamos de dos nuevos comerciales de Apple. El primero de ellos es relacionado a la profundidad de campo o a cómo puedes cambiar la cantidad del desenfoque en el modo retrato, una función que sí ya habíamos visto desde hace muchísimo tiempo. Creo que el primero fue Huawei, no estoy 100% seguro de esto que te estoy diciendo, pero por supuesto es una función que actualmente vemos en muchísimos otros fabricantes. Sin embargo, sabemos la influencia que tiene Apple sobre las personas y probablemente piensen que es la primera vez que esto es posible a través de un smartphone. Lo que sí es que el comercial está muy bien realizado como siempre, así que la producción es de primer nivel. Eso es relacionado al primer comercial, y el segundo es simplemente enfocándose al alto rango dinámico que te permite un buen equilibrio entre las luces y las sombras. Así que a través de este comercial Apple trata de explicar más o menos qué es el HDR, pero tú participa en la encuesta. Dime cuál crees que será la próxima función de la que Apple haga un anuncio grandísimo como si fuera la gran innovación. Carga rápida integrada desde la caja, memoria expandible a través de tarjetas o poder utilizar dos aplicaciones al mismo tiempo en iPhone. Por el momento esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.